hoy. ¿Es el dinero una bendición o una maldición? Ese es el tema. ¿Cómo ve Dios esos recursos que Él pone en nuestra vida? ¿Cómo ve Dios eso? ¿Verdad? Y tal vez la respuesta varíe dependiendo a quién se le pregunte. Pero para poner esto en el contexto bíblico y en el contexto actual, real, realmente, hermanos, el dinero no es malo. Vamos a partir de ahí. El dinero no es malo. Malo es cuando nosotros lo ponemos en el lugar equivocado. ¿Sí o no? El dinero no es malo, pero malo es cuando él está puesto en nuestra vida en el lugar que no le corresponde. Así que por lo tanto yo creo que la respuesta de todo eso está ahí ya. Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios con relación a esto, ¿verdad? Dice primera de Timoteo 6:10 y está en pantalla. Dice, porque raíz de todos los males es que el amor al dinero, ¿okay? El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Para ese solo versículo usted puede hacer un estudio bíblico tremendo, buenísimo. Porque tiene tremendas palabras allí para uno estudiarlas. Realmente yo no pretendo hacer eso en esta mañana. Solamente te voy a dar, por ejemplo, si a usted le gusta tomar nota, por ejemplo, mire, allí, por ejemplo, la palabra raíz. Raíz es algo que, si nosotros lo llevamos al conocimiento que tenemos nosotros de raíz, es algo que va tomando profundidad. Pero no es, una raíz no crece de un día para otro. Ella necesita tiempo para crecer, ¿sí o no? Eso va tomando profundidad y va enraizándose allí y va tomando fuerzas profundamente en el interior de la tierra. Si esto se va enraizando en tu corazón y mi corazón y va tomando fuerza, ponga la mirada en eso. Por eso es que dice allí el apóstol Pablo, raíz. Segunda palabra que nosotros podemos ver en ese versículo, y esto está fuera de lo que voy a compartir, pero creo que es importante. Amor. ¿Qué es lo que hace el amor? El amor fija prioridades. ¿Sí o no? El amor fija allí prioridades, hermanos. Y en base a esas prioridades en la vida, giramos nosotros. ¿Sí o no? El amor va fijando allí prioridades. Y si dice allí la palabra raíz de todos los males, es que el amor, no el dinero, el amor puesto en el lugar equivocado, en la prioridad equivocada. Dice también otra palabra clave dentro de este versículo es codiciando. ¿Qué es la codicia? Bueno, la codicia tiene la capacidad de cegarnos. No nos deja ver. No nos deja ver realmente lo que es importante y dónde vamos nosotros. Y dice otra palabra clave dentro de este versículo también allí. Desviando de la fe. ¿Qué es lo que hace esto? Que el afán cambie el orden de prioridades en mi vida y yo cambie la mirada de quién es el que me sostiene a mí, quién es el que me provee a mí, quién es el que me sustenta a mí, y yo cambie mi mirada de Él para otras cosas, porque eso le pasó a nuestro amigo y hermano en la fe, Pedro. Cuando Pedro le dijo al Señor, el Señor le dijo a Pedro, sal, ven, camina. El Señor venía caminando sobre las aguas y él caminó. Pero una vez que apartó su mirada, empezó a hundir. El dinero puede hacer que nosotros apartemos la mirada y creamos que nuestra seguridad está ahí y no en Él. O sea, por eso le dije, este versículo es tan rico que de verdad que valdría la pena en algún momento desglosarlo un poco más. Y sigue al final y dice allí, muchos dolores, porque fueron traspasados de muchos dolores. Será la consecuencia de nuestra necedad. Y no solamente eso, sino también afectará a otros que están a nuestro alrededor. Porque realmente no solo nos afecta a nosotros,
afecta a otros que están alrededor nuestro. Así que, recapitulando ese versículo allí de Primera de Timoteo 6:10, el dinero no es malo. Es el lugar que usted y yo lo pongamos en nuestra vida. Es el lugar que usted y yo lo pongamos en nuestras vidas. Los estudios y estadísticas demuestran que el problema número uno que presentan los matrimonios hoy en día no es la falta de comunicación como solía ser antiguamente. Es las finanzas. Antiguamente era la falta de comunicación. No se comunicaban, no hablaban mucho. Se veían solamente en la noche. Porque estaban tan ocupados. Ahora es las finanzas. La encuestadora Gallup dice que el 67% de los matrimonios se preocupa regularmente, no de vez en cuando, regularmente por el dinero. También esta encuestadora, con relación a las finanzas, el matrimonio, los divorcios, dice que el 80%, hermano, estamos hablando de 8 de cada 10 matrimonios que se divorcian. No importa si es afuera en el mundo o dentro de la iglesia, no importa. Dice que 8 de cada 10, el detonante número uno para acabar con el matrimonio fueron las finanzas. Las finanzas. En esa estamos, hermanos. En esa estamos hoy en día allí. ¿Por qué sucede esto? Bueno, podrán haber muchas explicaciones, pero yo creo que definitivamente están relacionadas con estas 4 que le voy a dar. Hay muchas más, pero yo veo que hay 4 que son un pattern, son algo que está presente en todo ello. La primera es porque hemos perdido el enfoque del matrimonio. El matrimonio es mucho más que el dinero. Es mucho más que el dinero. ¿Ok? Segundo, porque hemos perdido el propósito de nuestra vida. El propósito de nuestra vida es mucho más que adquirir cosas materiales en este mundo. Hemos perdido el rumbo. Tercero, porque nos hemos dejado de atrapar por la filosofía mercantil, materialista de este tiempo. Y cuarto, porque no vemos al dinero o cualquier otro bien que usted y yo tengamos por la gracia de Dios como lo que es una bendición. Una bendición. Sí, yo creo que pueden haber muchas más otras cosas que pudiéramos hablar, pero cada una de ellas está relacionada con esto, hermano. Yo quiero que usted y yo tengamos claro que el dinero es solo un medio que sirve de intercambio. En todas sus expresiones, sea papel, moneda, certificado o digital. En cualquiera de estas expresiones es un medio que sirve de intercambio, hermano. Antes que el dinero existiera, ¿qué es lo que había? El trueque, los regalos. Eso es lo que había. Ahora, con el avance de las civilizaciones, con el avance de la ciencia, con la concentración de las masas en ciudades, ¿verdad? Pues entonces allí se inventó el dinero. ¿Para qué? Para que poder negociar de una manera civilizada sin que hubiese allí violencia, ¿verdad? Pero eso es lo que es. Yo no estoy sugiriendo en ninguna manera de que regresemos al trueque, aunque en algunos de nuestros países sobrevivimos en base al trueque porque el dinero ya no significa nada, no vale nada, porque a veces con el dinero no puedes comprar en nuestros países muchas de las cosas y entonces tienes que hacer un trueque con el vecino. Tú me das esto y yo te doy lo otro y tú vienes de la ciudad, yo estoy en el campo y tú me das esto y yo te doy lo otro porque eso es lo que yo necesito, pero tú necesitas lo que yo tengo y hacemos trueques. Muchos todavía estamos sobreviviendo de esta manera, pero no estoy sugiriendo que eso es lo que debamos de hacer allí.
El dinero es un medio, hermano, no es el fin. Recuerde eso. El dinero es un medio por el cual usted y yo intercambiamos tiempo. ¿Sí o no? Tiempo por un trabajo. Negociamos en una empresa, etcétera. Es un medio para alcanzar aquellas cosas a las cuales nos permite comprar esto, comprar lo otro, pero no es el fin de todas las cosas. No es el fin allí. Quien persigue el dinero como un fin termina siendo bien infeliz. Porque una vez que tenga tanto dinero, después no tiene felicidad. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque hay personas que se embarcan en esto y se montan en esta ruta de querer y tener y tener y tener. Y después que tienen todas esas cosas, al final han perdido lo más valioso. Muchos de ellos pierden sus hogares. Muchos de ellos pierden su familia. Muchos de ellos pierden la oportunidad de invertir tiempo con sus hijos. Muchos de ellos pierden allí cosas valiosas que no regresan, como por ejemplo, el dinero no puede comprar el amor, no puede allí comprar el tiempo, el dinero no puede comprar salud, el dinero no puede comprar la vida, el dinero mucho menos puede comprar la eternidad. El dinero no puede comprar allí la felicidad tampoco. El dinero no puede comprar allí la paz. Y el dinero no puede comprar un hogar. Y por ahí usted puede seguir y seguir y seguir y seguir. Con tantísimas cosas, hermanos. Así que mi exhortación en esta mañana para usted es: no nos dejemos atrapar en esto. Que el dinero nos use como si él fuese el mismo fin de todas las cosas. Estemos claros que el dinero es algo que usted y yo usamos para comprar cosas que son temporales. ¿Sí o no? Porque esas cosas temporales aquí se van a quedar. Con esto no estoy sugiriendo que nos sentemos de brazos en la casa y que nos caiga todo el cielo. No. Hay que trabajar. ¿Sí o no? Hay que trabajar, hay que luchar, hay que seguir adelante. Y si usted puede mejorar de una situación a otra, mejore. No hay ningún problema con eso. Pero que no sea el fin, sino que usted lo vea como un medio. Como un medio para alcanzar allí estas cosas, hermano. Aunque el tema de hoy tiene que ver con el recurso del dinero, yo quisiera que usted lo viese más enfocado en, como el apóstol Pablo lo enfoca, en la generosidad nuestra, en la generosidad del creyente. Y yo doy gracias a Dios, hermano, porque estamos en una iglesia que es bastante generosa. Honestamente se lo digo. Esta iglesia es bien generosa. No solamente la parte hispana, pero también la parte en inglés. Es una iglesia generosa de por tiempo allí, hermano, porque es una iglesia que tiene una conciencia, que está aquí para algo, porque tiene un propósito. Y yo doy gracias a Dios por ser parte de una iglesia allí. Déjame compartirle el contexto rapidito. ¿Por qué Pablo viene y nos dice esto en 2 de Corintios capítulo 9, versículo del 1 al 15? Porque Pablo fue el fundador de la iglesia de Corintios. Esta iglesia de Corintios que usted y yo leímos ahora, Pablo en su segundo viaje misionero fundó allí esta iglesia. Y aunque Timoteo fue representante de Pablo en diferentes iglesias del Asia. Pablo lo mandaba con cartas, pero Timoteo no fue allí el pastor de la iglesia de Corintios. Timoteo fue pastor de la iglesia en Éfeso. Cuando usted ve y lee la carta de los Éfesos, ahí es que Timoteo fue
pastor. El que fue pastor de la iglesia de Corintios, que tenía tremendo reto, fue el hermano Tito. Cuando usted ve el libro de Tito ahí, un librito bien cortito dentro de los evangelios, ahí va a encontrar. Este Tito fue el que fue pastor de la iglesia de Corintios. Corintios fue una iglesia sumamente bendecida. Cuando usted va allí a 1 de Corintios capítulo 11, 12, 13, usted va a ver que era una iglesia bendecida con todos los dones. Una iglesia cosmopolita. Una iglesia en una ciudad bastante movida, así que por lo tanto era una iglesia donde habían bastantes recursos, por así decirlo, en este caso. Así que cuando Pablo fundó esta iglesia y estuvo con ellos allí, pues los corintios de manera voluntaria, ellos dijeron, bueno, nosotros queremos recaudar una ofrenda. Queremos recaudar una ofrenda para Jerusalén. ¿Y por qué para Jerusalén? Y si me estoy moviendo, permítame un momentito. Pero querían recaudar una ofrenda para... bueno, se va a aprender uno, yo creo nomás, en un momento. Para Jerusalén. ¿Por qué? Porque la iglesia en Jerusalén estaba padeciendo mucho, estaba padeciendo de una pobreza tremenda. Toda la provincia de Judea, por así decirlo, estaba padeciendo de hambre. ¿Y por qué estaba padeciendo de hambre? También es la otra pregunta que nosotros podemos hacernos aquí. Bueno, recuérdense, había venido persecución a los cristianos. Pablo había sido uno de estos mismos que había sido promotor de las persecuciones. Y después muchas de las familias de Jerusalén y de la provincia de Judea se fueron. Se fueron para Asia, se fueron para muchos lugares. Así que el comercio bajó. El comercio bajó. Lo que es la agricultura bajó. Lo que es la parte del ganado bajó, todo eso. Ahora, viene también después, más adelante, por las presiones que estaban teniendo en el templo, y cuando viene la destrucción del templo en el año 70, allí se acabó, ¿okay?, una fuente que había de ingresos en el templo, porque ¿qué fue lo que dijo el propio Señor Jesucristo? Han convertido el templo, ¿qué?, en casa de ladrones. O sea que eso era parte del sostenimiento de ellos y de muchos otros allí. Así que la provincia de Judea estaba atravesando por un momento difícil, aparte de las sequías que había en aquel lugar también. Pablo tenía la iglesia de Jerusalén en su corazón. Y donde quiera en Asia, él promovía recoger ofrendas para enviar a esta iglesia más pobre. Los corintios se ofrecieron voluntariamente en apoyar a esta iglesia y recoger una ofrenda. Cuando Pablo sale de Corintio, está en Macedonia, otra provincia del Asia, él dice y él alaba y da gracias a Dios por los corintios. ¿Por qué? Porque ellos voluntariamente habían querido recoger esta ofrenda. Esto había sido de motivo a muchas iglesias allí en Macedonia, iglesias más pequeñas, iglesias que no tenían absorbencia económica, para ellos decir, ¿sabes qué? Si los corintios lo van a hacer, nosotros también queremos hacerlo. Y por eso es que nosotros leemos esto aquí, ¿verdad? Ellos, Pablo le decía, no, pero que usted, no, nosotros también queremos hacerlo. Queremos colaborar con estos hermanos que están en Jerusalén, que no tienen casi ningún recurso y nosotros queremos ayudarlos. Así que ese es el contexto en que esta carta de los Corintios y lo que nosotros leímos hoy se desarrolla aquí. Ahora, veamos los versículos del 1 al 5. Si usted tiene allí su Biblia, le animo a que lo sigamos una vez que ya tiene esta información. Dice allí Pablo, cuanto a la administración para los santos, ¿de qué santo está hablando? De los de Jerusalén. Si usted quiere ver allí un poquito más de eso, pase la página atrás, como 2 o 3 páginas más atrás, y vaya a 1 de Corintios capítulo 16, versículo 1 al 3. Usted va a ver que allí ya anteriormente se había dicho acerca de esta ofrenda. Y dice allí, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está
preparada. Acá ya es Corintios. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Que Corintios está preparada ¿desde cuándo? Desde el año pasado. Y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Dice, porque he enviado a los hermanos, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieran conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea que Pablo envía a unos pocos hombres de allá, incluyendo algunos de Macedonia, para que le dijeran a los corintios, ¿sabes qué? Vamos a levantar la ofrenda que ustedes prometieron el año pasado y que ya está preparada. ¿Ve? No es que nosotros lleguemos y la vamos a recoger, no, es que eso ya está listo. Eso es lo que tiene Pablo en mente. ¿Qué es principios aplicables de generosidad que yo encuentro aquí? El primer principio de generosidad que yo encuentro aquí es este: nuestra generosidad será la bendición de otro. Tu generosidad, mi generosidad, será la bendición de otra persona. Cuando Dios te pone carga en tu corazón por bendecir a alguien, es porque ese alguien ha estado orando, Dios mío, no tengo, ¿de dónde saldrá? Dios mío, solo tú sabes qué vas a hacer. Y tu generosidad y nuestra generosidad será la bendición de otros allí, hermanos. Yo veo algunas cosas importantes aquí. No le voy a repetir lo que ya antes le había dicho. Pero yo veo algunas cosas importantes aquí que quiero compartir con usted. Algunos son principios y tal vez no le voy a dar todos los principios, pero por lo menos algunos principios que pueden ser de bendición a nuestra vida. Lo primero es que la generosidad es contagiosa, dice aquí. La generosidad es contagiosa, hermano. Dice aquí el versículo 2 en la parte final, fue un estímulo para los de Macedonia. O sea, cuando él habló de que los corintios ya estaban preparados, desde el año pasado esto estimuló a los hermanos de Macedonia. Dice, ¿sabes qué? Nosotros también queremos ser parte de esto allí. El autor del libro de los Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículo 24, nos exhorta de la siguiente manera. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, hermanos. Este es el primer principio. La generosidad contagia a otros. Pero usted dice, bueno, sí. ¿Cómo se ve eso en mi vida? Bueno, yo te puedo decir, no sé, de una manera práctica, de una manera sencilla, de una manera tangible que tal vez la puedas corroborar en el día a día, en la semana. Cuando vayas en la calle y vayas con tus hijos, ellos van a ver tu generosidad. Esa generosidad tuya en la calle puede contagiar a tus hijos, el corazón de tus hijos, para que ellos comiencen a ser generosos también. Para que ellos sean generosos en su hogar, en su escuela, y cuando ellos vayan creciendo, esa semilla de generosidad siga produciendo fruto en ellos allí. No es solamente el darle allí una moneda o un peso al que está en la calle. Yo he sido recipiente de generosidad bastante, por la gracia de Dios. Yo se lo he compartido a ustedes, yo creo que yo se lo he dicho anteriormente. A mí me costó mucho trabajo eso. Tal vez fue ese orgullo, yo no lo sé, pero el orgullo está metido en todo. Donde a uno no le gusta recibir nada, ¿verdad? Sí. Y a mí me costaba mucho recibir. Aunque estuviera pasando lo de Caín, pero no me gustaba. Hasta que aprendí eso.
Y entonces he bajado la guardia con relación a eso. Pero yo he estado en algún restaurante alguna vez y cuando he ido a pagar la cuenta ya alguien la pagó. ¿A usted le ha pasado eso? Sí, a mí me ha pasado, hermano. Y lo peor es que no sé quién lo hizo. Porque he mirado para el lado y no he visto a nadie que yo conozca. Honestamente, no he visto a nadie que yo conozca. Porque tú dices, bueno, esto me la hizo. Una vez me la hizo alguien que yo sí conozco. Y después lo llamé a darle las gracias, por supuesto. Me dice, tranquilo. No. Pero otra ocasión yo no conocía a nadie. Y yo digo, wow, Señor, bendición. Pero fui yo recipiente, pero estaban mis hijos conmigo. Ellos fueron recipientes de esa bendición, de esa generosidad de alguien que no nos conoce. Que no nos conoce. Yo no estoy diciendo que usted vaya a hacer lo mismo. Dios te pondrá en el corazón lo que tiene que hacer. Otras veces no ha sido usted en la cola, en la línea del drive-thru y la persona enfrente sin conocerte te pagó. Eso se da bastante seguido. Que vas allí y te dice, no, ya tu bill ya lo pagaron. ¿Cómo así? ¿Quién fue? El que va adelante lo pagó, dijo que ya. Bueno, usted no conoce a esa persona. Pero esa persona fue generosa y quiso bendecir al que venía de atrás. Tal vez lo miró por el retrovisor, vio niño, dijo, quiero bendecirlo. Cosas así por el estilo que son del diario vivir, pero que cuando usted está con sus hijos, usted está invirtiendo en ellos. Ahora, eso es cuando nosotros recibimos, pero qué bueno es cuando nosotros lo hacemos a alguien. Qué bueno cuando nosotros lo hacemos a alguien y hacemos partícipe a los jóvenes que están con nosotros, a los niños que están con nosotros. Eso es lo práctico de esto en el diario vivir. Recuerda, hermano, tu generosidad es la bendición de alguien. Es la bendición de alguien. No sabemos muchas veces de quién va a ser, a menos que usted directamente lo haga, pero va a ser la bendición de alguien. Y ese alguien puede que haya estado orando. Y usted es la respuesta de esa oración. Qué maravilloso sería eso, ¿verdad, hermano? Qué maravilloso sería eso, mis hermanos. Déjame darte otro principio aquí que ya creo que en medio que se lo dije. La bendición ya está dada. Solo es cuestión de tiempo que se materialice. ¿Por qué? Porque fíjense, los hermanos de Jerusalén no sabían que Corintio ya tenía una ofrenda para ellos hacía un año. Si usted lee el contexto. Ellos no lo sabían, pero ya esa ofrenda estaba, es una ofrenda que le llamamos nosotros designada, apartada, para la iglesia de Jerusalén. Es como que usted diga, ¿sabes qué? Yo voy a mandar a un misionero el mes que viene algo. Ese misionero no sabe nada. Usted no le ha dicho nada, pero ya esa bendición Dios te la puso en el corazón que usted quiere bendecir a alguien por alguna razón. Y cuando llega allá, esa bendición ya estaba dada. La iglesia de Jerusalén estaba pasando necesidad, sí. Pero ya Dios estaba moviéndose en el Asia con ofrendas en las iglesias para bendecir a aquella iglesia. Lo único que había de por medio como un año. Pero la bendición ya estaba dada allí, hermanos. Hermano, un estilo de vida generoso produce una vida de libertad. Una vida de libertad, de sencillez, de alegría, de fruto, de propósito. Dice la palabra de Dios en Proverbios 11:24. Hay quien reparte, quien es generoso y le es añadido más. ¿Por qué? Porque Dios se lo multiplica. Hay quienes retienen lo que es justo solo para venir a menos, a empobrecer. El alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. Dice allí el pastor Top Mullins
que la generosidad es un estado mental, no un estado de dinero. Piensen eso. No, piensen eso. La generosidad es un estado mental, no un estado del dinero. Una anciana se acercó a un vecindario, una anciana, y con esta ilustración creo que puedo decir un poquito más, hacer un poquito más de énfasis en esto. En un vecindario allí de gente pudiente, donde una señora pues se le conocía por ser una señora generosa. Y cuando andaba buscando ropa, cosas así, ¿por qué? ¿Qué pasó? Se quedó a cargo de varios nietos. O sea, ella sola se quedó a cargo de varios nietos allí. Y bueno, la señora la ayudó y le dio allí no solamente ropa para sus nietos, sino también le dio víveres, etcétera. Y no solamente se los dio, sino que la acompañó, porque la señora estaba mayor, la acompañó y la llevó hasta su casa. Cuando llegaron allá, pues por supuesto la señora se dio cuenta que vivía en un barrio bastante pobre, fuera de la ciudad. Su casa ni siquiera estaba terminada completamente. Allí una construcción bastante rústica, no estaba ni siquiera terminada. Y bueno, allí fue y llevó a la señora acompañándola. Ahora, cuando la anciana, terminó allí, al otro día la ancianita compró unos huevos y fue y se los llevó a la señora que le había dado la ropa y todos los víveres allí. Y a pesar de que la señora pudiente no quería recibirlos, ella los recibió, aquellos poquitos huevos los recibió, porque sabía que si no los recibía, ella no iba a poder continuar ayudando a la señora, ¿cierto? Pero la historia no terminó allí. ¿Por qué? Porque la señora cada vez que podía venía y traía o 1 litro de leche, o le traía medio litrito de leche, o le traía 2 o 3 huevitos más, ¿verdad? Y venía continuamente a traerle esto cada vez que pasaba por aquel vecindario allí. Y aquella ancianita compartió con la señora una enseñanza muy valiosa para todos nosotros, que va con esto. El dar no está relacionado con el tener, sino con el querer. El dar no está relacionado con el tener mucho dinero, sino con el querer dar a alguien. Aquella señora dio de lo poquito que tenía y dio por agradecimiento, por amor, porque había sido bendecida y mostró gratitud allí constantemente, hermano. La generosidad cristiana puede ser que parezca un poquito arriesgada, pero la verdad es que nuestra seguridad no está en lo que tenemos, sino en el conocimiento que nosotros tenemos del que da la prosperidad y de dónde es que está nuestra seguridad y de lo que dice su palabra. Ahí es que está nuestra seguridad. Tal vez para el mundo es arriesgado, pero no para el cristianismo. Así que la generosidad de los creyentes en Corintios fue una bendición para los creyentes de Jerusalén. Y mira cómo sigue diciendo Pablo en este texto del 6 al 11. Pero os digo que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Porque como escrito está, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come,
proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia. Déjame darte un par de principios más aquí en esta porción. El dar, el ser generoso es una decisión. Es una decisión. Cada uno decide cuánto dar. Sea en la iglesia, sea al vecino, sea en la calle, sea al indigente, sea a la familia, sea al que sea. Cada uno decide. Nadie nos va a poner aquí para que tiene que dar esto. No. Es una decisión muy personal. Algunos hacen énfasis en el diezmo. Usted dice, yo sabía que tenía que el pastor hablar de esto. Bueno, créame que yo casi no hablo del diezmo. Ustedes que están aquí son testigos de eso. Muy poco hablo yo del diezmo y tal vez es mala mía porque debería tal vez enseñar un poco más de eso. Pero como hay una iglesia generosa, donde Dios bendice a los hermanos y ellos bendicen al reino, en realidad yo ni me ocupo de hablar de eso mucho, me ocupo de otros temas espirituales y de otras cosas prácticas, pero no de eso. Pero sí te puedo decir algo del diezmo. Porque todo dependiendo, como le dije al principio de abriendo el sermón, todo dependiendo de la escuela que vengamos. Todo dependiendo de nuestros predicadores favoritos o que han tenido impacto en nuestra vida o de las redes sociales que han influido en nuestro pensamiento. Todo depende de todo eso, usted va a ver eso. Pero una cosa te puedo decir. El diezmo no es el tope, el diezmo es el varo. ¿Sabe? El diezmo no es el tope de lo que uno da a Dios. El diezmo es la plataforma para después de ahí dar. ¿Ok? Porque en el Antiguo Testamento se daba entre el 23 al 25% del grano, de los frutos, del ganado y de lo que usted negociaba y de lo que Dios te prosperaba. Si se sumaban todas esas ofrendas, era entre el 23 al 25, algunos calculan que hasta el 27%. El diezmo no es el tope. Por eso es que Pablo dice, separen cada primer día de la semana como Dios te haya prosperado. No menciona ni siquiera el diezmo. No siquiera menciona el diezmo allí. Así que el dar, el ser generoso es una decisión. Segundo, la cosecha será de acuerdo a la siembra. Es otro principio que está aquí. Y es un principio agrícola. Pero aquí está. No se recogerá una gran cosecha en una siembra muy escasa. ¿Sí o no? O sea, yo no pretendo sembrar allí decimos nosotros surco o media parcela de maíz o de frijol o de alguna vianda de las raíces y tener una cosecha de tantos quintales y de tantas libras que tenga que sacarlo en camiones de allí. No, tiene que ser en proporción, ¿sí o no? En proporción. Entonces, esto es lo que Pablo está enseñando a la iglesia aquí. Algunos dicen, hermano, mientras se dé con alegría, no hay problema lo que se dé. Es verdad. Yo digo, es verdad. Debe darse con alegría, porque eso está aquí y es bíblico. Se debe dar con alegría y se debe dar con agradecimiento. Ahora, la alegría no es sustituto de obediencia, ¿o sí? No, ¿verdad? Entonces, uno da a Dios lo que Él puso en tu corazón según te ha prosperado por agradecimiento en obediencia a Él, pero lo da con alegría. Es diferente, pero lo da con alegría. ¿Ve? ¿Por qué? Porque mira lo que dice el versículo 8, hermano. No dice el versículo 8, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué?
toda gracia. Mire todos los todos ahí. Todas las cosas, todo lo suficiente. Abundáis para toda buena obra. Dios suple todas nuestras necesidades, no solamente para nuestro contentamiento, para que nosotros entonces digamos, wow, qué bueno es Dios, que mira como hasta lo más mínimo, mira como que Dios me tiene mimado, hasta lo más mínimo me complace Dios. No, hermano. Cuando Dios te bendice, no solamente es para tu contentamiento, para suplir una necesidad que nos falta a nosotros, sino también para que podamos ser canales de bendición para otros. Para que podamos ser canales de bendición para otros. No solamente para nosotros, también es para poder ayudar a otros. Déjame darte otro principio dentro de esta porción. El dar con la motivación correcta produce alegría. Dios no necesita nada de nadie, ¿o sí? Dios no es deudor de nadie. Él no es deudor de nadie. Lo que se le da a Él se da con alegría, por agradecimiento y en obediencia. Cuando el ser generoso para Dios se convierte en una obligación, que sea tedioso, debemos de no solamente revisar nuestro corazón y ver qué está pasando. Algo me está amarrando, algo me está apartando la mirada, algo me está molestando allí. Pero también debemos revisar la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? Dice la palabra de Dios, y no quiero usarla para manipular nada de eso, pero lo que quiero es que usted y yo veamos la generosidad de Dios en Romanos 8:32. Quien dice, al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pero no termina ahí el versículo, que dice ahí al final, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No todos los caprichos tuyos y míos, no todo lo que nosotros le pidamos, no, todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que Él sabe que no nos va a desviar de Él, todo aquello que puede ser bueno también para bendecir a nuestra familia y bendecir a otros. Todo eso, hermano. El dar a regañadientes o por motivo de culpa, que yo me sienta guilty, ay, no he dado. Eso no es generosidad. ¿Ok? No, yo no voy a la iglesia hoy porque no tengo para dar. ¿Quién dijo eso? ¿Será motivo eso para dejar ir a la iglesia? Si lo primero que Dios quiere es que nos demos nosotros. ¿Sí o no? Que nos demos nosotros a Él. Porque si Él tiene nuestro corazón, lo tiene todo. Pero si no tiene nuestro corazón, aunque tengamos el banco ahí hundiéndose la cantidad de dinero, no le interesa para nada. Entonces eso no es motivo para uno decir, no voy a la iglesia hoy. Lo primero que Dios quiere es el corazón. Hay otros principios que no se los voy a leer porque tomaría más tiempo. Pero déjame mirar el segundo punto. La generosidad suya será bendición de otro, pero también la generosidad nos bendice a nosotros. Nos bendice a nosotros. Eso es lo que dice aquí en esta porción que leímos del 6 al 11. Cuando damos, los más beneficiados somos nosotros. ¿Sí o no? Usted ha tenido esta experiencia de dar, estoy seguro. De una o de otra manera, en mayor o menor cuantía, pero todos hemos tenido la experiencia de dar. Y quien se beneficia más es el que da que el que recibe. Comprobado psicológicamente, comprobado biológicamente allí. Y déjame decirte algo también con relación al dar, hermano. Casi siempre, cada vez que se habla de este tema del dar, se asocia con dinero. ¿Verdad? O sea, lo primero cuando dicen van a hablar de generosidad es un signo de peso. Van a hablar de diezmo, un signo de peso. Pero hermano, la generosidad es mucho más que algo que finanzas. ¿Verdad? La generosidad es mucho más que finanzas. Incluye tiempo.
incluye talentos, dones, servicios. Pero sobre todas estas cosas, lo más grande es la parte espiritual. Hablaba yo con un joven el día viernes. Me senté allí, estaba haciendo un trámite en una oficina y estaba hablando con él y entonces me preguntó a qué yo me dedicaba y yo le dije, qué bueno, y entonces empezó a hacerme preguntas. Me dice, me preguntó, ¿de qué vas a predicar el domingo? Porque es conversador este joven. Y le digo, bueno, voy a hablar de un tema un poquito que tú que a lo mejor no quisieras ni que yo te dijera. Pero digo, vamos a hablar de este tema. ¿Es el dinero una bendición o no? Y entonces, pero mira qué bueno que esto que yo no sé. Y a ver, dime más, porque le gustaba conversar, pero también me quería vender. Entonces, eran dos cosas. Él es conversador, pero me quería vender, pero yo le estaba allí hablando. Entonces, él me dice, para resumirlo, porque ya no quiero tomar más tiempo, él me dice, yo quisiera, porque hablábamos de esto, yo le digo, a veces la gente cree que es el dinero nada más, y es mucho más que eso. Me dice, yo quisiera poder servir más en la comunidad. Y entonces yo le dije a él, le digo, bueno, y tú, le mencioné varias agencias de las cuales conozco aquí locales, donde él se puede conectar y servir como voluntario. ¿Verdad? Entonces le interesó Interfaith, le interesó ir a servir allí. Pero una de las que yo le mencioné, una opción, y él me dijo, ¿sabes qué? Eso me gusta. Le dije, ¿por qué tú no has considerado ir a los lugares estos de ancianos donde están allí personas ya pues que están viviendo allí y tal vez la familia no los visita con regularidad o tal vez muy pocos los visitan y tú pudieras ir allí, invertir una hora, media hora, lo que tú puedas y ir y presentarte y escucharlo y hablar con ellos y preguntarle de su familia, preguntarle en qué trabajaron, qué hacían. El hecho de conversar con ellos, eso es generosidad de tiempo que tanta falta hace. Y él me dice, ¿sabes qué? Eso me encanta porque a mí me gusta conversar con las personas mayores. Ahí me preocupé cuando me dijo eso. Yo le dije, ¿usted es conversador o qué? El joven tiene 20 y tantos años, nada más 20 y pico, así cortitos, ¿verdad? Y le digo, no, pero eso es bueno porque la generosidad no es solo el dinero. A veces creemos que es nada más el dinero, hermano. Y no es solamente eso. Es el poder prestar los oídos a alguien para conversar con ellos. Un talento que Dios te dio de ir y hacerle algo en la casa a alguien, cambiarle una luz, un ventilador, un switch, un detallito, hermano. Algo que Dios te ha dotado con estas cosas y usted puede hacer para alguien. ¿Verdad? Es mucho más que dinero. La generosidad nos bendice, hermano. Hechos capítulo 20, versículo 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es que dar que recibir. Dar que recibir. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Y aquí acabamos de leer en el versículo 10 de Corintios, dice, y el que da siembra, el que da semilla, el que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ahora, ¿quién es el que da? ¿No es Dios? Él es el que multiplicará también. ¿Te das cuenta? No somos nosotros. Él es el que da. Él es el que multiplicará. Yo te quiero exhortar que debemos ver la ofrenda como una oportunidad para mostrar amor, en primer lugar, y segundo lugar, de nuestra confianza en Dios. De nuestra confianza en Dios. Cuando nosotros damos, Dios no es que estamos haciendo un intercambio con Dios. Yo doy para que tú me multipliques, como esos anuncios que a veces llegan, ¿verdad? De que siembra aquí en este programa, siembra en el otro programa y a alguien le llegó un cheque que nunca esperaba. ¿Se recuerdan todo ese tipo de propaganda que hay? Mira, hermano, nosotros no estamos haciendo un intercambio con Dios.
Cuando usted y yo le damos a Dios o a alguien en su reino o somos generosos, no estamos esperando recibir un intercambio en cosas financieras para atrás para nosotros. Nosotros nos beneficiamos más en que en ese compañerismo con el Señor, en lo que el Señor hace en nuestro corazón, en nuestra dependencia de Él. Nosotros recibimos mucho más que eso. La verdadera generosidad es impulsada por la gracia recibida. Por la gracia recibida. Y es gratificante y es contagiosa. Déjame darte el tercer punto y aquí voy a speed más. La generosidad nuestra glorifica a Dios. Los últimos versículos. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la super abundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Los hermanos de Jerusalén iban a glorificar a Dios Padre por la generosidad de los hermanos de Corintio. Los hermanos de Jerusalén iban a orar por los hermanos de Corintio y dar gracias a Dios y alabar a Dios por ellos, hermanos. Esta ofrenda tenía varias funciones. La primera, suplirá para los santos de Jerusalén. Segundo, servirá de un puente de unión, de colaboración, y eso es huge, entre iglesias gentiles e iglesias judías. Eso era parte de lo que Pablo quería hacer, o por lo menos tenía en su corazón. ¿De qué? De que tanto que persiguieron y criticaron a Pablo, porque se fue a los gentiles, porque promovía entre los gentiles que no había que circuncidarse, y todo este tipo de cosas. Y ahora las iglesias de los gentiles bendiciendo a la iglesia en Jerusalén. ¿Te das cuenta de lo que esto significaba? Era tremendo, hermano, esto. La iglesia de Jerusalén diría, esos gentiles no solo predican el evangelio, sino que también lo practican. También lo practican. La palabra de Dios dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dijo nuestro Señor, para que vean vuestras buenas obras y que y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En eso redondaría la ofrenda de los corintios a los hermanos de Jerusalén, en que iban a glorificar a Dios Padre, en que iban a darle gracias a Dios. Cuando usted le da una ofrenda a alguien, o una provisión, o lo que sea, ¿qué es lo primero? Y a veces son personas que ni siquiera conocen de Cristo. ¿Qué es lo que hacen? Gracias, Dios mío. Gloria a Dios. Gracias, mi Dios. Y sin embargo, muchos de ellos no van a la iglesia. Tal vez ni conocen a Cristo. Pero ¿qué es lo que ha hecho la ofrenda, la generosidad suya? Ha dado gloria a Dios. Ha dado gloria a Dios. ¿Te das cuenta? El sacrificio de Jesús debería cambiar radicalmente nuestra perspectiva de la generosidad. Y no solamente nuestra perspectiva de la generosidad, sino que al dar lo demos con alegría. No a regañadientas o por necesidad. Usted y yo somos salvos debido a que Dios cree en la gracia de dar. ¿Sí o no? Porque Dios es dadivoso. Porque Dios cree en la gracia de dar. Usted y yo estamos aquí hoy hablando de este tema. Termino con esta meditación que dice, ¿cuánto creemos nosotros en la gracia de dar? No me tiene que responder eso solamente para que nosotros nos quedemos con eso allí. Es mi oración que nuestro mayor deseo sea construir su reino y no mi reino.